¿Y si ser inteligente no fuera una ventaja, sino un obstáculo? ¿Y si lo que tú crees que te hace especial, en realidad te está alejando de la vida que quieres? Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas ni frases motivacionales vacías. Vas a descubrir por qué tu mente, que parece una herramienta perfecta, a veces se convierte en tu mayor enemigo. Vas a entender cómo la ambición se distorsiona, cómo la autodisciplina se bloquea, y por qué la productividad se convierte en un campo de batalla interno. Y no estás solo. Verás el caso real de personas como tú. Personas que parecían tenerlo todo, pero se ahogaban en su propio perfeccionismo. Vas a salir de aquí con nuevos modelos mentales, hábitos prácticos, motivación verdadera y algo mucho más importante: una nueva mentalidad. ¿Cómo ser inteligente puede arruinar tu vida? ¿De verdad ser inteligente puede arruinar tu vida? Parece una contradicción, ¿cierto? Durante años nos han enseñado que la inteligencia es el boleto dorado al éxito, a la libertad, a la plenitud. Pero, ¿y si te dijera que a veces saber demasiado puede paralizarte? Que entender el mundo profundamente puede desconectarte de él. Y peor aún, que esa misma capacidad mental que te hace brillar también puede hundirte emocionalmente. Suena fuerte, pero es real. Hoy vas a ver por qué hay personas brillantes, llenas de modelos mentales, hábitos de alto rendimiento y una mentalidad estratégica, que aún así sienten que su vida no arranca. Y es que la inteligencia, cuando no está acompañada de inteligencia emocional, autodisciplina o habilidades sociales, puede convertirse en una cárcel con barrotes invisibles. Muchos viven atrapados en su propia mente, analizando, cuestionando, anticipando, temiendo. No actúan porque todo parece tener una consecuencia. Cada paso parece tener 1000 variables. Y ahí está el punto. Saber demasiado puede volverte prisionero de tu propia lucidez. Lo que debía impulsarte hacia la productividad, la ambición y el desarrollo personal termina robándote el impulso, como tener un Ferrari mental sin gasolina emocional. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que cuando te identificas con ser el inteligente, todo error se vuelve una amenaza a tu valor. Ya no se trata de fallar en una tarea, sino de traicionar tu identidad, como si tuvieras que demostrar tu valor intelectual en cada paso que das. Por eso tantos genios se aíslan, pierden motivación, se obsesionan con hábitos de perfección imposibles, creen que su inteligencia es su única carta. Pero si apuestas todo a una sola ficha, el miedo a perder se vuelve insoportable. Y esa es justamente la historia de Lenny, un tipo brillante que terminó viviendo una tragedia silenciosa. El caso de Lenny. Lenny era la persona más inteligente que había conocido. Era el tipo de chico que en el colegio no necesitaba estudiar para sacar las mejores notas, el que los profesores admiraban y los compañeros consultaban. Tenía una mente rápida, afilada, con una memoria envidiable y un vocabulario de adulto cuando apenas tenía 15 años. Todos decían lo mismo: este niño va a llegar muy lejos. Pero nadie le enseñó qué hacer con el vacío que sentía cuando las expectativas se volvieron una carga y su identidad giraba solo alrededor de su capacidad mental. Con el tiempo, Lenny empezó a evitar todo lo que implicara incertidumbre. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy tan bueno como creen? Su mente era un motor de altísimo rendimiento, pero sin dirección emocional. La ansiedad por cumplir con la imagen de inteligente lo hizo huir del esfuerzo real. Y ahí comenzó la paradoja. Cuanto más sabía, menos actuaba. Porque saber no siempre te mueve. A veces te paraliza. Su desarrollo personal se estancó, no por falta de conocimiento, sino por exceso de expectativas y miedo a decepcionar. Lenny terminó aislado, viviendo más en su cabeza que en el mundo real. Leía sobre productividad, inteligencia, como aumentar su enfoque, hábitos de éxito, consejos de vida, mentalidad ganadora, pero no aplicaba nada, lo sabía todo y no hacía nada, porque en el fondo creía que actuar podía revelar que no era tan brillante como todos creían. Su historia no es tan extraña como parece. De hecho, tiene raíces mucho más antiguas de lo que imaginas.
Para entender por qué nos duele tanto perder estatus, incluso si es solo en nuestra cabeza, tenemos que retroceder varios siglos atrás. Ansiedad por el estatus. Lo que vivió Lenny no es nuevo. De hecho, es tan antiguo como la historia misma. Basta con mirar atrás para notar cómo el deseo de reconocimiento ha sido una fuerza invisible que mueve imperios, guerras, carreras y vidas enteras. Juana de Arco, por ejemplo, no peleaba solo por fe. Peleaba por una causa que le daba identidad, propósito, estatus. ¿Y Napoleón? Bueno, Napoleón medía el valor de su existencia por la cantidad de territorios conquistados. El hambre de estatus no nació con las redes sociales. Nació con nuestra necesidad de pertenecer, de ser admirados, de no pasar desapercibidos. El cerebro humano no ha cambiado mucho desde entonces. A nivel neurobiológico, seguimos reaccionando con ansiedad cuando sentimos que nuestro valor está en juego. Y hoy, esa amenaza no viene de un ejército enemigo, sino de un comentario, un visto, un rechazo silencioso. Nos programaron para sobrevivir, pero también para destacar. Y cuando alguien se considera inteligente, cualquier señal de no serlo se vive como una pérdida de valor. El miedo al juicio se intensifica, y eso bloquea la acción, la ambición y hasta los hábitos más simples de autodisciplina. Hoy la ansiedad por el estatus toma otras formas. Títulos, diplomas, seguidores, productividad extrema, inteligencia como aumentar a toda costa. Pero la raíz es la misma: confundir quién eres con lo que aparentas. Y eso te mete en una carrera que no se gana con velocidad, sino con una mentalidad estable, valores sólidos y una identidad bien diversificada. Porque si todo tu valor depende de tu intelecto, cualquier error se vuelve un terremoto. Y ahí es donde muchos empiezan a justificarse, a esconder su inacción detrás de un argumento aparentemente lógico, a inventarse excusas tan elaboradas que casi parecen arte. El arte de las mentiras. Una de las trampas más peligrosas de la inteligencia no está en lo que sabes, sino en lo que te haces creer. Porque cuando una mente brillante quiere evitar el dolor de fallar, no se queda quieta. Inventa argumentos, razonamientos lógicos, pulidos, elegantes, pero falsos. Es como un abogado que defiende al miedo disfrazándolo de prudencia. No es el momento. Necesito más preparación. Cuando mejore mi equipo, empiezo. Mentiras disfrazadas de sabiduría. Así se convierten las ideas en excusas y las excusas en estilo de vida. Las personas inteligentes no fracasan por ignorancia, sino por exceso de justificación. Usan su intelecto para racionalizar la inacción. Le dan forma científica a la procrastinación, le ponen nombres bonitos a la evasión, y lo peor, se lo creen. Porque el problema no es solo la mentira que te dices, es que tu cerebro empieza a actuar como si fuera verdad. Y cada vez que repites una de esas frases, refuerzas el circuito. Esa mentira se vuelve hábito, ese hábito se vuelve identidad. Y así muere la ambición. No porque falte talento, sino porque sobran pretextos. La mente, si no la vigilas, se convierte en un guionista de Hollywood. Te monta historias enteras para justificar por qué no deberías intentarlo aún. Te dice que estás siendo estratégico, cuando en realidad te estás paralizado por miedo al rechazo, a equivocarte, a dejar de parecer el inteligente. Por eso es tan importante cultivar algo más que conocimiento. Autodisciplina, hábitos reales, desarrollo personal, inteligencia emocional. Porque si no equilibras tu mente con acción, acabas viviendo como Chris Langan, el hombre con uno de los CI más altos del mundo, pero atrapado en su propia brillantez. La trampa del CI. Chris Langan tenía un coeficiente intelectual de más de 190, más alto que Einstein, más alto que Hawking, pero mientras ellos pasaban a la historia, él terminó trabajando en un rancho y siendo prácticamente desconocido. ¿Por qué? Porque tener un CI alto no significa tener una vida exitosa. Y eso revienta uno de los mitos más peligrosos del desarrollo personal, que la inteligencia lo es todo, que si piensas más rápido, llegarás más lejos, que si sabes más, tendrás más. Pero la verdad es que el éxito no premia al que más sabe,
sino al que mejor se adapta. Nos enseñaron a ver el sei como un símbolo de valor personal, como si fuera un medidor de merecimiento. Y eso es un error profundo, porque te hace construir tu identidad sobre algo frágil. Si te crees valioso solo por ser inteligente, cualquier fallo se vuelve una humillación. Ahí se pierden la ambición, la motivación y la productividad. Te vuelves experto en análisis, pero amateur en acción, como Langan. Una mente brillante atrapada en una vida común. No porque no pudiera lograr más, sino porque nunca cultivó lo que no mide un test: empatía, resiliencia, adaptabilidad. El gran problema de idolatrar la inteligencia es que terminas despreciando lo que realmente importa: la autodisciplina, los valores, los hábitos, los consejos de vida que no parecen espectaculares, pero que sostienen tu camino. Si solo valoras lo intelectual, desprecias lo emocional. Y así es como muchos acaban solos, amargados, viendo pasar la vida desde su torre mental. Por eso, más que inflar el CI, hay que diversificar la identidad. Porque una identidad rígida se quiebra. Y cuando eso pasa, hasta el más brillante puede terminar en la oscuridad. Como aquel hombre que estuvo a punto de quitarse la vida, por no saber quién era sin su inteligencia. Diversificar tu inteligencia e identidad. Naval Ravikant lo dijo claro: ser adaptable es más valioso que ser inteligente, porque la vida no premia al que más sabe, sino al que más se ajusta a lo que hay. Y David Epstein lo confirmó en su libro Range. Los generalistas, los que exploran, los que se permiten aprender sin quedar atrapados en una sola casilla, son los que prosperan a largo plazo. La inteligencia te puede llevar lejos, sí, pero si la conviertes en tu única identidad, te vuelves frágil, porque cualquier golpe al ego lo sientes como una pérdida de ti mismo, y eso es demasiado peso para una sola etiqueta. La solución está en diversificar tu identidad, como quien diversifica sus inversiones, que no todo tu valor esté en tu mente, ni en tu productividad, ni en tu carrera. También está en tu capacidad de amar, de equivocarte y seguir, de construir relaciones, de crecer emocionalmente. La autoayuda real no se trata solo de leer libros de desarrollo personal o repetir frases de motivación. Se trata de romper las jaulas mentales y permitirte ser muchas cosas. No solo el inteligente, también el aprendiz, el que juega, el que siente, el que cambia, el que no tiene miedo a empezar desde cero. Tony Robbins cuenta la historia de un hombre que estaba a punto de quitarse la vida. Tenía todo lo que el mundo consideraba éxito, pero cuando su empresa cayó, su identidad colapsó con ella. ¿El problema? No era la quiebra. Era que todo su valor estaba puesto en una sola faceta. Lo que lo salvó no fue recuperar el dinero, sino recuperar otras versiones de sí mismo. Por eso, cuando vuelves al caso de Lenny, entiendes que no era un problema de SEI. Era un problema de rigidez. Y lo curioso es que a veces, la mayor señal de inteligencia no es tener respuestas, sino saber reinventarte. Entonces dime, ¿vas a seguir usando tu inteligencia para justificar lo que no haces? ¿O vas a empezar a construir una vida que esté a la altura de tu potencial real, no solo de tus ideas? La verdad es que ser inteligente nunca fue el problema. El problema es lo que haces con esa inteligencia. Si la conviertes en excusa, en carga, en identidad rígida, te va a doler. Pero si la combinas con autodisciplina, con hábitos, con inteligencia emocional, con ambición sana, entonces sí, vas a ver resultados. Ahora la pelota está en tu campo. ¿Vas a seguir acumulando conocimiento o vas a empezar a vivir desde tu propósito? Cuéntame en los comentarios qué parte de este video te hizo clic, qué historia te reflejó o qué mentira mental vas a dejar de repetir desde hoy. Y si quieres seguir aprendiendo sobre mentalidad, productividad, desarrollo personal y consejos de vida que no suenan a cliché, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en esta aventura de crecer, no solo por dentro, sino hacia adelante.